resulta que fue los Estados Unidos que mató a Trujillo, que no es como nos han contado, es otra que le debemos a la gran nación. Entonces, los documentos revelados, que han sido, que eran clasificados, que son clasificados, que han sido revelados por Donald Trump, pues nos toca colita, o más que colita, nos toca un episodio para República Dominicana. Habla del ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo por parte de la CIA, o sea, lo que tuvo que ver la CIA, o lo relevante, lo que tuvo que ver la CIA en ese acontecimiento, y también sobre el tema de Juan Bosch y la persecución que le tenía la CIA. ¿Qué están los mejores para que hablemos de ese tema? Bastante difícil. Dicen que el presidente Donald Trump ha sido el presidente que más documentos clasificados ha puesto a circular en un mismo momento. Vemos también el tema de que el atentado de John F. Kennedy fue un atentado para encubrir otro tipo de intenciones que habían de una supuesta guerra a Cuba para evitar una república soviética socialista cerca del continente americano, que se esparciera ese gen en todas las Antillas mayores y menores. En fin, mucho tema de teoría conspirativa, y República Dominicana, señores, bailen toda. Se habla de las ciudades donde la CIA tenía durante los años 50 hasta los años 60 y pico, donde la CIA tenía bases en ciudades de Latinoamérica. Se destacan Santo Domingo, nuestra capital, y Santiago, el primer Santiago de América, ¿no, Eliseo? Así es. El Santiago de los Caballeros. Y nada, siguen las teorías conspirativas. ¿Qué usted opina, Eliseo, profesor? Vamos a explicar un poquito, Eliseo, antes de entrar a su opinión. ¿Qué son los documentos clasificados? Por ahí nos vamos. Por ahí va a empezar. En Estados Unidos se cuida mucho lo que es la narrativa histórica. Okay. Entonces, se recurre con frecuencia a clasificar o a sacar del ojo público documentos que puedan resultar controversiales sobre determinados acontecimientos de relevancia. A pesar de que en Estados Unidos hay una ley que la ley FOIA se llama, Freedom of Information Act, o sea, una ley de información, de libertad de información. Ok, pero deciden esos documentos no. ¿Quién decide esos documentos no y dónde los guardan? Bueno, eso lo decide el gobierno, los organismos de inteligencia, organismos de seguridad del Estado deciden qué información va a disposición del público y cuál no. Ojo, hago una salvedad. En Estados Unidos existen alrededor de 2.8 millones, casi 3 millones de personas que tienen acceso a documentos clasificados. O sea que no son tan secretos. Okay. Y de esos 1.6 millones tienen acceso a documentación de alta confidencialidad, que son los top secret. Entonces, hay varios mecanismos para desclasificar documentos. Hay uno que es por el tiempo. A los 20 años, a los 30 años, a los 50 años, se vuelven públicos. Hay unos websites de la FOIA, así mismo se llama. A Hansel le gusta el FOIA. Sí, en español. Sí. ¿A ti te gusta el FOIA? ¿Te gusta el FOIA? Como este cocote. Ahí, ¿Tienes que partirte, Jorge? ¿Tienes autoridad? Sí, claro. Yo cuando hay un tambor. Me emociono. No, eso es mío. Mételo aquí, ve. La percusión. Charlatán. Eliseo, por ejemplo. Yo no cocino. Eliseo, brevemente. Yo creía que era Roldán. Mira, por ejemplo, en el año 2040 se desclasifican los documentos del atentado del 11 de septiembre, por ejemplo. Es probable. Como no 40 o 50 años. Pero no todos. Depende. Hay documentos que se clasifican a los 20 años, a los 30, a los 40. Eso depende del nivel que se de complejidad. Entonces, ¿para qué es eso? Para controlar la narrativa histórica. Trujillo. O sea, sí, vamos para allá. Yo sé que tú quieres hablar de Trujillo. Hansel le encanta. De hecho, a la gente le encanta hablar de Trujillo. Trujillo es el personaje del que más se ha escrito en este país. Pero Euclides Gutiérrez Félix hizo una carrera de escritor a base de Trujillo. A base de Trujillo. Sí. Él detallaba las veces que Trujillo iba al baño y escribió un libro. De adelante para atrás. Euclides Gutiérrez tiene una particularidad como escritor, que toda la gente que él cita está muerta. Sí, entonces el único que está vivo es él. Sí. Íbamos en un vehículo, el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer y yo. Sí. Balaguer
él me dijo. Porque Euclides Gutiérrez Sí. Félix tiene como 140 años. El profesor Bosch Y me de dijo a esos mí. 140 tiene 170 viviendo del Estado. Sí, No, digan el eso, profesor señor. Bosch me confesó Es a mí. mentira. Señor ¿Cómo tú Apolo. sabes que es verdad? Está bien, Sí. pero vamos a seguir. Debería tener más. Entonces, bueno, Ya. ya más de 60 años después han decidido pues desclasificar estos documentos de la CIA. Y hay datos interesantes que se sabían, pero como nosotros no tenemos memoria histórica en la República Dominicana, muchas de las cosas que se han escrito con mayor precisión tienen como fuente archivos de embajadas y archivos de gobiernos extranjeros donde se documentaban operaciones. Y cosas el que se Archivo daban en General de la República Nación. Sí, claro, el Archivo General de la Nación Está ahí en la zona- en la zona universitaria. y tiene una colección muy importante de prensa y o sea, hay una Eso es lo que sirve para guardar periódico viejo ahí, tú dices. No, No, Eso fue lo que Eliseo no, dijo. no, Eliseo hombre. dijo. No, mira, Lo que pasa fue que él lo puso más bonito y que en No. otro contexto dijo, tiene una Prensa. colección de prensa. Claro. Eso es guardar periódico viejo. No, hay prensa, hay Está documentos bien. oficiales, Sí, hay dime. una hemeroteca, Hemeroteca, hay audiovisuales, sí, hay una muchísimos audioteca. materiales. Lo Mira, arreglaste, pero está esa es bien. una de las Sí. instituciones a la que la gente debe acercarse, Sí. porque hay un servicio 1A Uno va. y la verdad que el archivo es bastante completo. Sí. O sea, Está bien. Están organizados. Ah, Sí. Sí, muy Eliseo dijo en organizado. pocas Muy palabras. organizado. Ahí están los escritos cuando Hansel llegó a la capital. Espérate. Eso es lo que Sí, ahí sirve hay para fotos, guardar hay periódico fotos. viejo. Eliseo lo No, pero aquí disfrazó. organizado. Lo Hay disfrazó fotos. diciendo, hay un importante archivo diario. ¿Cómo fue que tú dijiste? No hay fotos Archivo de hay prensa. fotos de Hansel en la escuela en el artículo. Ah, no. No había cámara, profesor. No, ese documento clasificado del artículo. Una vez que salió en el listín, un reportaje estaban haciendo Está allá. bien. Ya salió en el periódico. Un documental. Un documental. Atrás, en el vaina. ¿Cómo danzan los muertos? ah? de los primeros niños más No, no, afroditas de San Juan. no, vamos a seguir aquí. Lo que pasa Vamos a es seguir aquí. que- lo que pasa es que no lo conocían. No distorsiones. Entonces, uno No tiene distorsiones. que- No distorsión, entonces. La CIA y Trujillo. Entonces, lleguemos bueno, aquí, la CIA Trujillo. y Trujillo. Miren, en 1961, que es cuando Bueno. matan a Trujillo, había un contexto geopolítico muy difícil. Mataron el chico. Primero, el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en abril del 61 fue un evento que marcó mucho la política exterior norteamericana. También ahí en esos documentos que han sido publicados hasta ahora se habla del que mientras se estaba produciendo eso en Cuba, habían empresarios dominicanos reuniéndose en Nueva York para decidir darle de baja a Trujillo. Mencionaron una familia muy importante. Claro, del archivo. dos familias. La familia, el señor Gianni Vicini, Gianni Vicini, y ajá. el señor Donald Reed Cabral, Ajá, lo que eran de mencionaron. los empresarios más grandes que había en este país. Y también los contactos que habían con el mayor general Antonio Enver Barreras y Luis Amiá Matió, que estaba en contacto directo con la CIA. Y se revela cómo entraron las armas, como la operación del contrabando, que era a través de un supermercado que se llamaba Supermercado Wimpy, que importaba comida de forma regular, y las armas venían desarmadas dentro de latas marcadas que se le entregaban a su vez a los conspiradores que se encargaban de armarlas. Porque, Y ahí se reunían, porque ahí el se monopolio reunían. de las armas lo tenía Estados el Unidos. el régimen, ¿no? El régimen, No, como tal. de las armas exacto. locales. Bueno, aquí localmente Ajá. eran la... Claro. era el gobierno. Y hay que destacar que Trujillo tenía un aparato de inteligencia que funcionaba en los Estados Unidos. O sea, Trujillo compraba mucha información de inteligencia en los Estados Unidos y pagaba mucho lobbying en el Congreso norteamericano. Pero ese cambio de administración a una administración demócrata, que incluso hay una entrevista muy famosa de Trujillo. Donde Además, profesor, él compraba, pero ellos la tenían todas. donde él dice, desde que Rubén se fue, yo no tengo Estados Unidos no es amigo mío, ¿entiendes? Él, porque ya él él sabía que había un sector que lo adversaba. Hablamos de Teodoro Roosevelt, Sí, el sí, presidente Él de sabía, Estados Unidos. él sabía que le tenían el agua puesta. Entonces, claro, él sabía que había un sector ya que lo adversaba y él compraba mucha información de inteligencia y más o menos sabía quién era. Pero, obviamente, el aparato operativo de Estados Unidos es muy grande. Y entonces, pues, se produce la conspiración. Ahora, yo traje que
es una tesis muy particular que yo siempre he tenido. Ese no es el libro de Miguel Guerrero, ¿verdad? Del No. De que la batalla de la silla, ¿verdad? No, yo tengo muchos libros. No, yo sé, profesor, yo sé. Estoy loco por ir a saltar esa biblioteca. Roosevelt fue el presidente que se quedó 3 periodos. Loco por ir a saltar esa biblioteca. ¿Por qué fue? Y después, ¿Por qué se quedó 3 porque la periodos? Constitución no se había reformado. Habla Después de eso, vino la enmienda Roosevelt, que es la que establece que un presidente solo puede ejercer 2 periodos en Estados Unidos. No es que se puede postular 2 veces, es que solo puede ejercer por 2 periodos. Exacto. Ok. Por eso Trump es presidente hoy en día, Exacto. habiéndose postulado 3 veces. Pero no ejerció en el segundo. No ejerció. Ahora Porque está ejerciendo perdió el segundo. lo de Claro. Tutanán. Claro. Entonces, mire, Ese es yo como traje, Danilo. yo traje este libro. Joder. Siempre libro. trae a Danilo su boca. Ese, que lo ama, de ¿no? Bernardo Vega, escrito hace ya unos años, en 2017, fue puesto en circulación, que se llama ¿Quiénes eran los ricos al final de la dictadura de Trujillo? Porque por ahí, usualmente, siempre, ustedes no han oído el adagio que dice que detrás de cada fortuna hay un crimen. ¿A quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia el crimen? Bueno, Claro. pues aquí yo me voy a permitir leer un solo párrafo. Sí, léalo, profesor. Para que ustedes vean que a Trujillo, los ricos de aquí participaron en el complot para Cualquier darle cosa, de baja. la próxima lectura se la puede pasar Jonathan a mí para no quedarnos en el bloque sin decir nada. No, Cálmate, van a hablar. No, está Sí, bien, está bien. Está mira, enriquecedora la vaina. La dale. familia Trujillo, dice Bernardo Vega. Ujú. Los hermanos Trujillo, como todos los militares de la época, estaban exentos del pago de impuestos sobre la cédula. Oh. Dada la enormidad de su fortuna, esta exoneración hay que destacarla mucho. En un trabajo que elaboramos en 1962 para presentarlo en una reunión de la OEA en México, calculamos que la fortuna de Trujillo representó, al caer la dictadura, oigan esto, señores, un 42% del Producto Interno Bruto de la época. Bueno, pues estaban sanos los Trujillos. Si Oh. eso, si fuera hoy, Soy Trujillo. si fuera hoy de 120 mil millones de dólares que produce la República Dominicana hoy, los Trujillo tuvieran ¿Un 40%? un 42% de esos 120 mil millones de dólares. Como 58 mil millones. Bueno, un 40%. Vamos a ver, sí, 52 mil millones de Por dólares, ahí más o un menos. 50 y pico. Más de 50 mil millones de dólares. Entonces calculen eso. A lo largo de esa dictadura, los Trujillos sacaron dinero del país. Un juez suizo en 1964, o sea, 3 años ya después de haber muerto Trujillo, ubicó unos 183 millones de dólares en fondos de la familia Trujillo en bancos de ese país. O sea, señores, 183 millones de dólares en 1964. Serán peor que los PLDistas. Un 43%, oigan esto. Y es fácil. Y es fácil. Oigan esto, ¿y Llevaron por el qué? país. Estos son ¿Y unos por qué? charlatanes. Porque una de las razones por las que lo matan. No de Eran dueños nada. del 42% de toda la riqueza del país. El comité político del PLD. Sí. Me voy Pero, contigo, oiga- Rito Verde. oigan esto. Un 43% de lo invertido en industria fue expropiado en 1962. Diablo. Diablo. Pero expropiado no de manera estatal, sino de manera personal, unilateral. Eso es mío, ñau, venga. No. Cuando Trujillo muere, se adopta una ley de expropiación. De expropiación de bienes. Y se comienzan a expropiar los bienes que eran de Trujillo. Sí. Y pasan a manos estatales y algunos quedaron en manos de quienes lo tenían en ese momento. Sí, y ahí es que se hace la sumatoria y dice, coño, pero todo eso era de Sí, Trujillo, así aquello, es. todo lo otro. Y todo lo que no era también. Y todo lo que no. Sí, porque no Entonces- sabía. Ok. Entonces, pero oye este dato, que es lo más relevante. Otro párrafo. Del restante 42%, no es el mismo párrafo. Ah, no. Del restante, un 42% pertenecía a extranjeros, principalmente ingenios azucareros, y apenas un 15% se encontraba en manos privadas dominicanas. Wow. Entonces, del 100% de los bienes, solo un 15% estaba en manos dominicanas. Ok, entonces ahí. Entonces, eso, aquí se rompió lo que se llama el elevador social. Demasiada concentración de riqueza en manos de en un pocas manos. solo grupo, y entonces el resto del grupo de la sociedad dominicana tenía muy poco. Estaba 15%. mendigando prácticamente. Entonces, por eso que deciden a este hombre darle de baja. Ah, por eso fue que hicieron lo de la Plaza de la Bandera y la Marcha Verde. No, espera. Sí, porque la riqueza se concentraba mira, en 35 pero mira qué hombres. buena Escuchen, pregunta. escuchen. Mira qué buena pregunta hace Jorge. Esto es profundidad. Yo voy a decir algo que va a sonar muy PLDista, va a sonar No, PLDista. va a sonar muy cruel. Escúchalo. dale. Pero al dominicano nunca le ha importado ni la libertad, No, hombre, no. ni la corrupción, ni nada de eso. ¿Qué es lo que le importa? Que le toque algo. Que yo no esté. Que le toque algo. Pero- Y como no le estaba tocando nada a los otros, decidieron descabezarlo. ¿Por qué Balaguer Tenemos la se queda? muestra con la Plaza de la Bandera y Exacto. con los movimientos ¿Por qué Marcha Balaguer Verde? se queda 12 años? Porque a Balaguer es que le toca repartir este bizcocho. ¿Entiendes? Balaguer llega cuando hay un periodo de estabilidad que permite ejecutar todas estas expropiaciones
y distribuirlas. Entonces, Juan Y Bosch. por eso se queda 12 años. Por eso Juan Bosch no llegó al poder. Ok, Entonces- pero vamos a salir del episodio Trujillo. Sí. Porque al final quiero saber quiénes mataron a Trujillo y. No, la suerte. ahí voy. Sí. Lo que le quería preguntar, Liceo. Porque Eliseo, los libros de Euclides no dicen eso. ¿hay que tú algún- dijiste. No. hay algún- Euclides Trujillita. Y tú eres Un abrazo, ese símbolo, ícono Ah, de la ¿Símbolo de democracia. qué? de la corrupción No, y la no deuda diga eso. pública, Sí, todo el mundo del lo robo, el Somételo, saqueo. somételo. Aquí los únicos que eran trujillistas eran los que estaban, los presos y los torturados, que eran unos cuantos. Ok. Y los otros todos eran trujillistas. Ok, No, pero- había que ser trujillito obligado. Mira, Pregunta, Bueno, Jonathan. lo que- eso le dicen ahora. lo que me gustaría saber, profesor, hay muchas teorías dentro de las que se dice que los agentes, que la CIA, los complotados aquí le ofrecieron salvoconducto a Luis Amía Mateo, a Roberto Pastoriza, y esa gente le ofrecieron salvoconducto, que lo iban a sacar de aquí con todo y familia, y que después la CIA lo abandonó a su suerte, Sí. y que el único que se pudo salvar fue Inbel Barrera, porque se escondió de que desde Así que tiran es. el primer tiro, abrió gas y se le escondió abajo de la falda a un sacerdote Así por es. ahí. La CIA. Entonces, esa gente que entregaron su vida, que pusieron su vida en un hilo, Claro. en un hilo para Simularon, ¿sabes? libertar Sí. el país, si se quiere, de ese régimen. Entonces después la CIA lo traiciona a ellos, dejándolo solo, y que al otro día de que mataron a Trujillo, la prueba era el cuerpo, inmediatamente cerraron un centro de operaciones que había aquí, no Sí, sé. claro, Sí, claro. pero ya la Porque pregunta. mira lo que pasa. Cuando el modus operandi de la CIA es, usualmente, reclutan una estructura, la utilizan y después entonces la desmantelan. Eso opera, salvo algunas excepciones, como el caso, por ejemplo, del crimen de Orlando Letelier, que era el canciller del gobierno de Allende, de Salvador Allende, Salvador que lo Allende. mataron en Washington, le pusieron una Salvador bomba. Allende, presidente De Chile. De Chile. De Chile. Le pusieron una bomba y Richard Townley, el agente que ejecutó la operación, le puso Se la lo bomba. llevaron también. No. Ese murió de viejo. Igual, y Félix Rodríguez, el que ejecutó al Che Guevara en Bolivia, también murió de viejo. Sí, La pero CIA lo protegió. La CIA lo protegió. Ok. Pero hay muchos casos, en la mayoría de los casos, la CIA desmantela la estructura. tú sabes, Ahí Elise- mismo. Como el ¿verdad? narco. Sí. Agarran, no, como la policía, es un modus operandi de reclutan. cuando te encomiendan una tarea de alta peligrosidad. Sí. Cuando tú eres quien la ejecuta, tú eres que tiene la cadena de información, tú eres que sabe quién te mandó y cómo se orquestó. Entonces, quitándote del medio, garantizan Bueno. que se rompa la cadena de información Claro. y no se sabe el origen de dónde sale. Hay una serie muy buena en Apple TV que se llama El Chacal. No Ah, sé sí, si- sí, claro. Que es sobre eso. Un tipo que lo mandan a una Sí, misión sí, de... es la historia de Ilich Ramírez Sánchez, Sí, que era un Chacal. terrorista venezolano, Sí. que alias Carlos el Chacal Me la Ramírez, sabe Sí. toda. La que sabe toda. tenía, No hay forma. era un terrorista. ¿Sabes por qué le decían el Chacal? ¿Por qué? Porque en un escondite encontraron una novela que se llamaba El Día del Chacal. Oye, eso. Y el tipo era un maestro del disfraz. El más completo, se lo tiro al doctor Nieves de ahí. No, Ah, que claro. va, hombre. Trujilléame. ¿Quiénes Entonces- mataron a Trujillo aquí? entonces, ¿Qué no, a fue Trujillo lo que pasó? a Trujillo lo matan los miembros del complot. Inver Barrera, Sí, lo Luis ejecutan Amía Mateo, ellos, pero- Juan Tomás Díaz, esos son los que lo ejecutan. Antonio y de la después, Maza, Antonio de la Roberto Maza, Pastoriza. ese grupo. Como dice Jonathan, ese grupo, Que yo no sé dónde el Jonathan leyó eso. ese Eso, grupo, pero lo dije. una tesis muy particular mía, ese grupo fue la misma CIA, se lo entregó al gobierno para que le dieran de baja. Cómanselo. Claro, porque había un plan. Mira qué pasa. Había un plan. ¿De cuántos minutos? Después que mataran a Trujillo, había un plan que era dar un golpe de Estado. Y ese plan no funcionó porque Pupo Román, el secretario de la Fuerza Armada, como que vaciló Sí. y no dio el golpe de Estado. Del secretario de la Fuerza Armada de Trujillo. De Trujillo, Sí, se exactamente. paniqueó. O sea, él era el hombre señalado para asumir la Él presidencia tenía con que el dar un golpe de Estado a él tenía Trujillo. que mataban a Trujillo, daba un golpe de Claro. Estado. Se Ese metió era el plan. miedo. No, se Y el hombre plumeó. vaciló y pagó con su vida porque después lo fusilaron. Sí. Entonces, por eso que viene ese periodo tumultuoso, porque el plan no salió como se esperaba y probablemente la decisión inicial no era darle de baja a los complotados, pero al fallar el plan y correr el riesgo de que se filtrara cómo fue, entonces probablemente ahí fue que decidieron pues darle de baja a los Eliseo, complotados. estos papeles de la CIA
cambian de una forma u otra los Hay que libros hacer de los historia. libros de nuevo otra vez. Bueno, Hay que hacer los mira, ¿sí o libros. no? mira lo que pasa. Todas Hay que estas hacer cosas, los libros. todas estas cosas siempre se han dicho. Sí. Sí, lo cierto. que pasa es que los pueblos tienen que tener mucho cuidado con los héroes que eligen. Exacto. ¿Por qué? Porque los héroes a veces con realidades editadas como la que está como la que estamos viendo ahora, probablemente hay gente que no merezca la categoría de héroe. Se construyen falsos Claro. héroes y se construyen falsos No, y villanos por la narrativa. Sobre todo, eso ayuda mucho a comprender cómo se manejaron a ciertos personajes después de eso. Porque, por ejemplo, 65, vamos para el 65. no, no, yo me voy después, 12 años. Ah, El presidente Balaguer nunca no confiaba en Inver Barrera. Porque sabía ¿sabía? que había complotado. ¿Y cómo va a confiar en un tipo que... no, espera, no, porque sabía. No, espérate. No Espérate, va- confiaba en Pero él. acudió al llamado de la historia, Está Jonathan, bien. con lo importante. No, la historia no. Acudió al llamado de la historia, Espérate. Jonathan. Tú no puedes confiar en un tipo que complotó para traicionar a su jefe. No, y también. Tú no puedes confiar en él, Y también Hansel. complotó contra Bosch. ¿Entiendes? De la el tema de Palmasola. Ah, claro. En el tema de Palmasola, él entonces. tenía Un bellaco. el temor, no. el temor, No, hombre serio, bueno, claro, decente. el temor que había en ese momento Pobrecito malo. era que Bosch designara a un secretario de la Fuerza Armada que fuera de la línea trujillista y que fuera a perseguir a los antitrujillistas entre los que estaba en Barrera. Vamos- Y se dice que él armó todo eso Sí. para crear una crisis. Vámonos ahí mismo. En estos documentos clasificados también sale que la CIA brechaba voz. Sí, Si quieren, sí, sí. Este bloque quizás no les va a gustar, pero Sí, vamos a la poner- CIA espiaba a Bosch, porque Bosch estaba muy cerca de Cuba. Sí. No, el PRD se formó en Cuba en Bosch, 1939. y además ideológicamente estaba muy cerca Muy de ellos. cerca, muy cerca. Entonces, Lyndon Johnson, que fue que sucedió a Kennedy, Lyndon Johnson, presidente de los Estados Presidente Unidos. de Estados Unidos, era Después del la asesinato- vicepresidente, después que exacto. asesinan a Kennedy, Explícalo bien para que la después que audiencia asesinan sepa. a Kennedy, Lyndon Johnson tenía muchas aprehensiones, mucho temor de que Le pasara lo mismo. sucediera lo mismo. Aquí estábamos muy cerca de Cuba ideológicamente. Y la verdad es que la Revolución Cubana fue un acontecimiento que los Estados Unidos no previeron. Porque Fidel Castro nunca mostró sus inclinaciones de izquierda hasta después que se había consumado la revolución. O sea, ellos no sabían a ciencia cierta por dónde era que venía el hombre. Hasta que él finalmente se declaró de la línea roja prorrusa. Por rusa. Pro-rusa, no pro-china, porque dentro del comunismo habían corrientes. Había una corriente pro-china, Está dividido todo, sí. que era donde estaba Camilo Cienfuegos, Sí. y por eso le ponen la bomba en el avión, porque para que no haya división y eliminar a los disidentes. Entonces, ese era el temor de los Estados Unidos, el contagio. El efecto contagio de La la juntilla revolución. con Cuba. pero ven acá, La revolución. La juntilla Que- de Juan Bosch con No, Cuba. que pero- tuvo éxito en Nicaragua, porque en Nicaragua unos años después ganó la revolución sandinista. Entonces ven acá. Apoyada por Cuba. Entonces, los cubanos, Fidel, no protegieron al Che Guevara. No, ¿Para qué te va para allá? a Che Guevara lo entregó Fidel. Pero porque por lo mismo que tú dijiste Claro, de que habían distintas claro. corrientes Porque Fidel- de pensamiento dentro de la Fidel- revolución. Fidel sabía que el Che Guevara era un enfermo mental. O sea, era un tipo que le gustaba asesinar. O sea, incluso hay cartas. Y hay cartas de él donde él describe el placer que él sentía matando. ¿Y qué constancia hay de que haya sido ¿dónde- él? dónde- Espérate, porque es bueno, una pregunta. no, bueno. ¿Qué constancia hay de que haya sido él que escribió esas cartas? Sencillo, hay un discurso de él en la ONU Sí, donde yo él lo escuché. habla de los fusilamientos de la revolución. De que la revolución mataba y tenía que seguir matando. O sea, él lo dice. Pero en esa época, mira, los grandes líderes, lo que pasa es que uno no lee Podemos entre estar un líneas. santo. No lee mucho entre líneas. Por ejemplo, Balaguer, pues, haciendo el símil, Balaguer escribió, le preguntaron de Trujillo, de los asesinatos. Dice, el problema de Trujillo fue que mató demasiado. No fue que mató. Demasiado. Exacto. Este, No fue que mató, fue que Trujillo mató mató demasiado, demasiado. claro. Y decía, no, yo no voy a cargar con muertos que no sean míos. Oye. ¿Entiendes? O sea que si lo mío, Lo anótemelo a mí. mío yo lo cargo, pero O sea, yo no voy o sea a que cargar él va a con- matar. con O sea, muertos no. que no sean míos. Mató menos, ¿Entiendes? pero fue más selectivo. sea, que lo mató. Pero es lo que te digo. O sea, el poder, señores, la lógica del poder de esa época
Era a bala. Pero Era cambian bala. o no los libros de historia, dime. Sí, eso claro que sí. En que, por claro ejemplo, que sí. Bueno, que ahora se va a saber, por ejemplo, quién patrocinó qué cosa. y que tuvieron ayuda extranjera. Y va a obligar a buscar por qué. Lo que pasa es... Los por qué. Lo que pasa, Eliseo, que los libros de historia tienen que explicar el por qué al el estudiantado y el contexto histórico. Entonces tú enumeras quiénes complotaron contra Trujillo. Y, por ejemplo, a Antonio de la Maza se le atribuye que Trujillo asesinó a su hermano. A Octavio de la Maza, el piloto. Sí. Y a fulanito, que Trujillo le mató una tía. ¿Quién te que dijo eso? Sigue. Yo soy estudioso. Que señores, todo en la vida comienza, Entonces, oye, señores, con los por qué. Entonces, si tú te investigas a profundidad los por qué, Eso no fue. ahí es que tú te das cuenta por qué Hansel está ahí sentado. ¿por qué tú no Perdón, viniste? porque se ha destacado como un gran periodista. ¿Por qué Hansel se destaca como un gran periodista? Porque se fajó en su universidad. ¿Por qué él se fajó por su universidad? Porque quería ser un necesitaba gran periodista. Porque, oye, y tú buscas y encuentras la génesis de todo. Y lo ¿Por qué encuentras- hizo todo eso? Tú vas para atrás. Pero eso viene ahora, Tú vas para atrás, y llega la tico. Entonces, a eso iba. Esa teoría conspirativa que ahora que se convierte en una realidad con los documentos ya en evidencia, eso sonaba hace mucho tiempo. Sí, Yo estoy sonaba. escuchando Sí, eso sí. desde que yo era un niño, que a Trujillo lo mató la CIA, que hace no fue mucho. ahora. Y yo era de lo que decía, circunscribiéndome a la historia dominicana y a las pruebas existentes y a la limitante que tiene la población común. Porque, yo decía, sí, es verdad, para parecer. porque no, yo Es no. verdad, tienes razón. Es verdad. Porque a la información que tiene la población común, incluso los profesores que enseñan historia en la escuela, no tenían ninguna constancia de eso. Entonces no pueden plasmarlo en un libro. Ahora, Por eso. los que complotaron contra Trujillo siguen siendo lo mismo, lo que cambia el origen. No, claro, y además, y la razón. Las razones, que no necesariamente era aquella epopeya heroica, patriota. Di que y que el yo fin- estoy y con luchando por mi país. Con ese fin Era por lo altruista. No, hubo gente ahí, los que quedaron vivos, el Estado tuvo que protegerlo de por vida. O sea, porque, por ejemplo, Juan Tomás Díaz e Inver Barrera ostentaron los rangos de mayor general vitalicios. Sí, vitalicio. Por ley. Por ley. ¿Entiendes? El Estado tuvo que encargarse de ellos. Fueron personas que vivieron del tesoro público toda su vida, con rango, con protección, con... Eran mayores generales. Y O sus, de mayores generales. y sus descendientes. Sí. Bueno, hay muchos No. descendientes de ellos entraron a la Fuerza Armada y Hermano, intentaron también. Y Inver Barrera todavía en los últimos días de su vida vivía de eso, de decir que él estaba ahí cuando mataban a Bueno, Trujillo. pero está bien. Bueno, pero De estaba eso Estaba ahí, vivía. pero estaba ahí. Pero Sí, pero yo realmente- estaba ahí, Jonathan. No, era yo tú el que dije estaba ahí. Realmente lo Si hubiera estuvo. estado ahí, no estuviera aquí al lado tuyo, fuera él estaba mayor ahí. general. Él estaba ahí porque nadie lo Nadie lo negó. Se metió bajo la nadie- Que no, Jonathan. Sí, No relajes con la sí, mujer. No, no, él se no, escondió, no. él se escondió. Se obviamente, escondió. Pero Ah, pero Lo iba a matar. ¿y qué queda? Los Pero, otros óyeme, se escondieron no, si y no están tuvieron la matando suerte. No, no, escucha. Todos se escondieron, pero es lo natural. No, Claro. Tú acabas de él- matar un Tú acabas de- presidente. claro. ¿Qué tú él- quieres? ¿Que se quede allá del Que se quede pecho? ahí. se escondió antes. No, hombre, yo No. Está como no, todo no, lo, no, óyeme, no, no. Eliseo, está Eliseo, como toda claro. la gente adulta. No. Que yo peleé en el 65, lo que Jonathan, estaba era con bajo la eso no. cama. No, No. bueno, porque la revolución de aquí nada más tenía comandante. Todo- No todavía soldado. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.